Tengo una mejor amiga que prácticamente es mi hermana. Nos conocimos en la primaria y desde ahí no paramos. Imaginen, ya estamos llegando a los 30 y la relación sigue intacta. Se mantiene fuerte y ojalá el universo nos regale muchos años de existencia para seguir compartiendo juntas. Celeste es tremenda mujer, muy linda físicamente. Se mata en el gimnasio 5 veces a la semana y además es contadora. Hace números para varios locales de la capital salteña. Ella se egresó hace 6 años de la universidad y de a poco se ha ido estabilizando con mucho esfuerzo. Celeste tiene un carisma inigualable y eso la hace muy social con las demás personas. En fin, a nadie le cae mal mi amiga Celeste. Pareciera que estoy describiendo a la mujer perfecta. No. Sin embargo, no es perfecta, para nada. Uno de sus mayores defectos es que le encantan los tipos problemáticos, los tóxicos. Y es justamente con uno de ellos, el noviecito del momento, que experimentamos una cosa sacada de las películas. Algo bastante absurdo e increíble. Y aquí mi anécdota. Carlos conoció a Celeste hace como 7 años atrás, en alguna sesión de entrenamiento en el gimnasio. Congeniaron inmediatamente y después de un par de cenas y salidas comenzaron algo, y así fue que terminé por conocer a Carlos. No era un mal tipo, pero le encantaba demasiado la noche, y si a eso le sumamos que cuando tomaba se perdía, el prospecto de Carlitos como novio no tenía mucho futuro. Para los hombres que me escuchan, a ninguna mujer le gustan los hombres borrachos. Tengan ese dato en cuenta y les vendrá bien. En fin, a mitad de enero mi amiga organiza una salidita al Fantástico Yonar, una carpa muy popular. Para los que no son del norte argentino, las carpas son locales bailables donde abundan las bebidas y grupos musicales. Todo igual a lo que sería un boliche, nada más que la fiesta arranca por la tarde y termina de madrugada. Necesito agregar otro dato que es crucial para mi historia. El Fantástico se ubica en Rosario de Lerma, una localidad a casi 40 kilómetros de distancia de la capital salteña, de donde somos los que fuimos esa tarde a la carpa. En aquel entonces yo andaba con un muchacho llamado Marcos, y Celeste no vio mejor oportunidad que hacer una salidita en parejas. Llegamos y todo iba bien. Casi oscureciendo, Marcos se tuvo que retirar por un inconveniente familiar y yo me estaba por irme con él. Sin embargo, al final me quedé para no dejar a mi amiga sola, y eso fue un grave error. Carlos estaba muy enfiestado, le dio duro y parejo al trago, hasta quedar noqueado de tanto alcohol. Se puso muy intenso y seguridad terminó por sacarlo del baile. Celeste echaba humo del enojo que tenía. Imaginen por un momento, nosotras, 2 enanas menuditas que apenas rozan el 1,5 metros, contra Carlos, un oso de 90 kilos y de 1,80 metros. Como pudimos tratamos de cuidar a esa bestia. No encontrábamos taxi en Rosario, y así que luego de pensarlo varias veces, decidimos caminar por el camino a ver si algún buen samaritano nos llevaba hasta la capital. Y aquí comienza lo raro. Al poco rato de caminar, el ambiente cambió. Se volvió silencioso, ni siquiera el ruidito de los bichos o del viento. Tampoco se escuchaban sonidos de autos, nada de nada. Todo estaba en completa calma, una calma que te decía que algo se aproximaba a pasar. Carlos se caía de la borrachera, y esto enfurecía a Celeste que ardía del enojo. Los dos comenzaron a pelear. Celeste le preguntaba cómo demonios se atrevía a hacerla pasar por una situación así. Carlos le preguntaba a qué se refería, y Celeste enojada le mencionaba todo lo malo que había hecho. Le dijo que si no le preocupaba hacernos pasar tan semejante vergüenza y dejarnos varados en medio de la ruta.
Enojada le gritó que nada de esto hubiera pasado si no tomara tanto. Su novio le ofreció disculpas, pero Celeste le dijo que eso no servía de nada, que tenía que hacer algo mejor. En ese momento su novio gritó que haría cualquier cosa por Celeste. Se detuvo a mitad del camino con los brazos extendidos y repitió muchas veces lo mismo. Yo haría cualquier cosa por esta mujer, lo decía en tono serio y desafiante. Yo estaba en total silencio, aguantándome las ganas de no reírme por la situación. Caminamos como 10 pasos y de golpe, sin darnos cuenta, un taxi se estacionó rápidamente al lado de nosotros. Se trataba de un Clio de color negro con una imagen con el nombre de la remisería. El tipo, por su lado, era un hombre entrado en los 40. Llevaba puestos unos jeans oscuros, una camiseta del mismo color y un sombrero cubano. ¿Necesitan ayuda, chicos? Es medio peligroso que caminen por la ruta a estas horas. Puede venir un vehículo y chocarlos. Habló el conductor mientras sonreía y nos mantenía la mirada a los tres. El novio de Celeste no lo pensó 2 veces y se subió al taxi para inmediatamente quedarse dormido. Siguiéndolo, mi amiga subió y no tuve otra opción que subir en el asiento del acompañante. Le agradecimos al hombre, pues de no ser por él no sé qué hubiéramos hecho. No pasa nada. Justo fui a dejar unos pasajeros por la zona. Estaba regresando y los vi a ustedes. Me respondió muy sereno. Realmente se lo agradezco. No creo que nadie nos hubiera levantado en su vehículo, dijo Celeste sumándose a la charla. De pronto, con una leve sonrisa en su rostro, el conductor nos dijo que estábamos por llegar en un momento. De ahí en más ya no hubo plática, simplemente nos quedamos en silencio. Celeste intentando cuidar a su pareja, el tipo conduciendo y yo mirando el paisaje por la ventana del vehículo. En un abrir y cerrar de ojos nos dimos cuenta que estábamos estacionados afuera de mi casa. Llegamos, y esto es lo que me deben, chicas, dijo el chofer mientras miraba a Celeste fijamente. Espere, ¿en qué momento llegamos? Si no hace más de 10 minutos que nos subimos con usted. No es posible llegar en tan poco tiempo hasta la capital, y yo nunca le dije la dirección de mi casa. El hombre en un tono muy severo respondió: Llegamos, no querían eso. Mi amiga y yo nos miramos un tanto confundidas, y tras unos segundos, con una mueca me dio a entender que le ayudara a sacar a su novio del taxi. Mientras lo hacíamos, el conductor dijo una frase a la mitad: No pidan cosas. Celeste le preguntó qué quería decir, y el hombre le contestó muy enojado: No pidan cosas, porque ustedes no saben quién está escuchando. No le respondimos más al taxista y nos apresuramos a sacar a Carlos del auto. Ya lo estábamos logrando. El novio de mi amiga sacó un pie y luego el otro. Estaba sentado en el asiento y nosotras, por hacer fuerza para sujetarlo, terminamos cayendo encima de él. De pronto, el auto simplemente se esfumó. Así tal cual, literalmente, el auto desapareció de la nada. Simplemente se hizo humo y en un segundo se evaporó. El auto estaba ahí frente a nosotros y en una milésima de segundo ya no había nada. Con mi amiga nos miramos confundidas. No era posible que esa cosa nos hubiera pasado. En un golpe de adrenalina las dos levantamos a Carlos y lo metimos en mi casa, pero en ese momento todo se tornó más extraño. Mis padres estaban en el comedor. Apenas entramos y me abrazaron con fuerza. Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Las piernas comenzaron a temblarme y entré en un estado de nerviosismo total. Celeste cayó desmayada por unos minutos
cuando mis padres nos comentaron que habíamos estado desaparecidos por más de un día. Ese viaje, que para nosotras duró apenas unos 10 minutos, en realidad fueron más de 25 horas. Al día de hoy no encuentro una explicación ni el porqué de esto. Solo sé que lo que vivimos esa noche con mi amiga, su novio y el taxista es algo salido de otra realidad. ¿En dónde estuvimos? No lo sé. ¿Qué fue lo que pasó? Tampoco lo sé. Simplemente no le encuentro explicación alguna. Me llamo Francisco y soy chofer foráneo en una reconocida empresa. Desde que entré a trabajar, mi jefe me dio la ruta del norte de México. Me gustaba mucho, pero con el tiempo se empezó a volver muy peligrosa por el tema del narco, así que hace unos meses le solicité si había posibilidad de cambiarme. Lo estuve evaluando y finalmente le autorizaron mi cambio, y desde hace 15 días estoy en la ruta del Golfo. Yo me alegré mucho. En casa siempre me esperan mi esposa y mi hijo, y eso me hizo sentir más tranquilo. Pero apenas realicé mi primer viaje, tuve una experiencia por demás extraña, o no sé cómo llamarle, pero me ha hecho pensar que el cambio no fue tan buena idea. Todo esto empezó como les comenté, hace unas semanas cuando llegué a San Ignacio, un pueblito de Veracruz que está junto a la selva. Me llevé una sorpresa escalofriante. Llegué sin ningún contratiempo, y como había sido un viaje muy largo, decidí quedarme hasta el otro día para descansar. Alquilé una habitación y el camión lo dejé en una pensión al lado del hotel. Entré al cuarto y acomodé mis cosas, y aunque ya era noche me salí a caminar un rato. Era un lugar bastante agradable, había mucha vegetación y su clima era muy caluroso. Lo que se me hizo bastante raro fue que no me encontré a ninguna persona durante mi caminata. No le di mucha importancia y continué con mi paseo. Entré a un bar y pedí una cerveza. Adentro hacía tanto calor que empecé a beber más de la cuenta. Después de algunas horas, cuando intenté levantarme, sentí que todo se me movía. Pagué la cuenta y salí como pude de ahí. Me quedé un rato frente al bar tratando de recordar el camino hacia el hotel. Pasaron algunos minutos y sin más empecé a caminar por una calle aledaña a la selva. No me preocupé, pensé que no podría perderme en un pueblo tan chico, así que seguí caminando un poco tambaleante, pero de un momento a otro dejé de ver el alumbrado público y las casas. Todo empezó a ser pura vegetación, árboles, ramas, troncos, y aunque había luna llena, de pronto las nubes la cubrían por completo y se oscurecía totalmente. Me tropecé un par de veces y caí en cuenta que caminaba sobre grandes charcos de lodo. Decidí que lo mejor era quedarme sentado un rato en uno de esos grandes troncos, en lo que se me bajaba un poco la borrachera, pero creo que cometí un gran error. No debí detenerme, porque fue entonces cuando escuché unas risas y pasos detrás de mí. Al principio pensé que me las había imaginado, pero de pronto se escucharon con más fuerza. Volteé hacia atrás mirando a todos lados, entre la vegetación, entre los árboles, pero nada. Solo me acompañaba la penumbra que dejaba aquella luna sobre la selva. Entonces sentí que alguien pasó frente a mí entre los árboles, y volteé de nuevo tratando de poner toda mi atención entre la vegetación, pero no vi nada. Sé que estaba un poco tomado, pero estaba seguro que había escuchado esas risas y aquellas pisadas sobre el lodo y los charcos, pero por más que buscaba no lograba ver a nadie. En ese momento pensé que algún lugareño quería espantarme, jugarme una mala broma o algo así. Decidí levantarme de aquel tronco dispuesto a irme, pero cuando quise dar un primer paso, me tropecé con una rama y fui a caer de boca sobre el piso. Alcancé a meter las manos, pero aún así me dio un tremendo golpe en la cabeza y mi cara quedó enterrada entre el lodazal y la vegetación.
Eso me destanteó por un momento. Intenté quitarme el lodo de los ojos con las manos, pero solo conseguí ensuciarme más, y fue en ese preciso momento que sentí que alguien subía sobre mi espalda. Sentí que unos piecitos de niños brincaban sobre mí, sobre mis piernas y mi cabeza. Pensé que eran algunos niños traviesos que querían jugar conmigo, pero entonces empecé a sentir un peso más grande sobre mí. Parecía que lo hacían con la intención de no dejarme respirar. Me presionaban con fuerza la cara sobre el lodo y por algún motivo no podía levantarme. Llegó un momento dado en que en verdad creí que moriría. Desesperado intenté aventarme con los brazos para despegar mi cara del piso, pero parecía inútil, hasta que haciendo un esfuerzo enorme logré empujarme hacia arriba y darme la media vuelta. Al girarme, empecé a jalar el aire a bocanadas con desesperación y al mismo tiempo limpiaba el lodo de mis ojos con mi camisa. No lo hubiera hecho, pues sucedió algo aterrador. ¿Cuál sería mi sorpresa que ante mis ojos aparecieron unos pequeños seres que corrían divertidos hacia todos lados para ocultarse entre la maleza? Pero no eran niños como lo pensé. Algunos tenían el cuerpo desproporcionado, como deforme, y la mayoría tenían caras de ancianos. A unos más les faltaban una oreja o estaban calvos, y sus risas incesantes parecían las de unos niños que estaban jugando. Escondidos entre los árboles y la vegetación, vi sus ojillos amarillos que me miraban de manera burlona. Estaba aterrado, no entendía qué estaba pasando y me encontraba temblando de miedo. Yo creo que en ese momento hasta la borrachera se me bajó. Me levanté lo más rápido que pude y empecé a correr como un loco entre los árboles y la vegetación, tropezando con todo a mi paso, y les juro que sentía que aquellas criaturas venían detrás de mí. Escuchaba sus carcajadas por todos lados a donde quiera que volteara, hasta que por fin, entre la maleza, vi a lo lejos una luminaria del alumbrado público y corrí con todas mis fuerzas hacia allá. Al cabo de unos segundos que me parecieron eternos, salí de aquella selva a la calle por donde venía desde el inicio. Me detuve solo un momento para ubicarme y recuperar el aliento. El lugar donde me hospedaba no estaba lejos, así que seguí corriendo y solo me detuve hasta que estuve frente al hotel. Yo me seguí hasta mi habitación, entré y le puse todos los seguros que tenía a la puerta. Me tumbé de espaldas en la cama. Estaba empapado en sudor y lodo y trataba de entender qué me había pasado hace unos momentos. ¿Quiénes eran esos enanitos con risas de niños? Pero el cansancio me empezó a vencer poco a poco, hasta que finalmente me quedé completamente dormido. Al otro día, la alarma de mi teléfono me despertó. Sin abrir los ojos empecé a buscar las llaves de mi camión en las bolsas delanteras de mi pantalón, pero me di cuenta que no estaban. Me levanté apresurado y las busqué en las bolsas traseras, pero nada. Busqué en mi maleta y tampoco las encontré. Era el único juego de llaves que tenía. Podía forzar la puerta o romper incluso el vidrio del conductor, pero echarlo a andar sería complicado. Traté de calmarme. Ya buscaría la forma. Lo más importante era irme de ahí lo más pronto posible. Me di un baño y preparé mis cosas para el regreso. Al pasar a recepción, le pregunté al joven si de casualidad no había visto las llaves de mi camión, pero me dijo que no. En ese momento pensé en el bar donde estuve la noche anterior. Le di las gracias y salí corriendo hacia allá. El resultado fue el mismo. El encargado me dijo que no había encontrado ninguna llaves, pero me comentó que las buscara por allá, señalando a la selva, ya que me vio caminar en esa dirección. No me quedó de otra. Me armé de valor y me metí de nuevo entre aquella selva. Conforme iba caminando traté de recordar dónde estuve, hasta que por fin reconocí ese gran tronco donde me senté. Al acercarme mi sorpresa fue tal que no podía creerlo. Sobre el lodo seco
estaba la figura de mi cuerpo boca abajo, y junto a él, decenas de pisaditas de aquellos seres. Me acerqué con temor, pero tuve mucha suerte, pues cerca del lugar donde me pegué en la cabeza, encontré las llaves que estaban semienterradas. Respiré aliviado, pero cuando estaba por levantarlas, volví a escuchar aquellas risitas aterradoras entre los árboles. Me paré rápidamente y salí de aquella selva lo más rápido que pude. Recogí mi camión y salí de aquel pueblo. No le comenté absolutamente a nadie del trabajo lo que me había pasado. Pensé que me tomarían por loco y que se burlarían de mí. Pasaron los días y todo parecía estar más tranquilo, pero en los últimos días he llegado a encontrar huellas de manitas sobre el parabrisas y de piecitos sobre el cofre de mi camión. Hola apreciada comunidad. Pensé mucho en compartir mi historia con ustedes, pero lo hago por un simple motivo. Si una tragedia llegara a pasar en la carretera Laredo, justo en el paradero de camioneros llamado El Caracol, quiero que exista un antecedente de qué fue lo que lo causó. Mi nombre lo voy a omitir para evitar problemas, pues dadas mis condiciones, ustedes entenderán que no puedo revelar información personal. Soy una trabajadora nocturna que se gana la vida en esa carretera. Cada noche llego aproximadamente a las 10 y me retiro llegando a las 5 de la mañana. Mi rutina es sencilla: caminar del paradero de camiones que antes mencioné a un Oxogas que se encuentra muy cerca de ahí, siempre buscando algún cliente potencial. Hace unas semanas comencé a sentir un ambiente muy pesado en el lugar, algo bastante raro, pues llevo más de 3 años ejerciendo este oficio y lógicamente estoy muy acostumbrada a la zona. Primero fue una extraña sensación de estar siendo observada y después fueron ruidos de animales, como si estuvieran quejándose, como si estuvieran sufriendo. De verdad, intenté no prestar atención a esto, pero jamás imaginé que se llegaría a la noche en la que tuviera de frente a la criatura causante de todo. Esta situación empezó cuando encontré los primeros cuerpos. Se trataban de perritos callejeros que visiblemente habían sido atropellados. De primera mano pensé que era algo normal, pues desgraciadamente es muy común encontrar ciertos animales sin vida, producto de algún vehículo, pero estos en especial se veían diferentes. Se miraban como si hubieran sido mordidos del cuello hasta quedar sin una gota de sangre, y lo pude notar gracias a que me acerqué a uno de ellos. Primero fueron 2, al día siguiente fueron 4, y entonces me empecé a preocupar. Imaginé que algún animal peligroso había llegado a esta zona buscando alimento, pero después cambié de opinión gracias a la cantidad inmensa de personas que utilizan dicha carretera. Si algo raro hubiera pasado, ya hubiera testigos afirmando estos hechos. Así pasaron los días hasta que se llegó la noche del 17 de junio. Yo me presenté a trabajar como siempre. Afortunadamente tuve varios clientes esa noche, así que a eso de las 4 de la mañana ya estaba por irme, cuando de pronto se estacionó un camión. El chofer bajó y me hizo señas para que me acercara. Después de terminar con lo que se imaginan, bajé con los tacones en la mano dispuesta a irme a mi casa, pero en ese momento escuché que un perro estaba llorando. Guardé silencio por unos segundos, y aunque de repente pasaba algún vehículo, logré escuchar como si alguien estuviera succionando algo. Caminé muy despacio buscando el origen de ese sonido, y adentrándome en el paradero llegué casi al final. El ruido se escuchaba muy cerca, y cuando me asomo detrás de la última caja de tráiler que había, me llevé la sorpresa de mi vida. Un hombre estaba succionando la sangre de un inocente animal. La impresión me ganó, y sin querer solté un pequeño grito, lo suficientemente perceptible para que esa cosa se diera cuenta de mi presencia.
Lo tuve de frente por un par de segundos. Parecía ser un hombre normal, a excepción que su ropa se miraba desgastada y completamente llena de sangre. Aquella cosa me miró con unos ojos que parecían tener un ligero brillo, para luego, de un salto, subir hasta la caja de un tráiler y después irse brincando entre ellas. No lo pensé dos veces. De inmediato corrí hasta la unidad de mi último cliente. Le toqué la puerta completamente desesperada, y el hombre, que ya estaba dormido, bajó visiblemente molesto, pero cambió su semblante cuando vio mi cara. Yo estaba hecho un mar de lágrimas y no podía decir una sola palabra. El hombre me pidió que me calmara, y cuando me sentí segura le conté lo que había visto. Afortunadamente me creyó y bajó un bate de su unidad para revisar dicho lugar. Con mucho miedo lo acompañé. Cuando llegamos encontramos mucha sangre, pero ni un solo rastro de la verdadera escena. El hombre me estaba cuestionando si era alguna clase de broma, cuando de pronto escuchamos que algo cayó encima de una caja. Con mucho miedo levanté la vista y lo vi de nuevo. Estaba sonriendo, y esta vez lo vi con más detalle. Medía aproximadamente 2 metros, complexión delgada, bastante flaco, pero lo verdaderamente escalofriante eran sus brazos, pues llegaban prácticamente por debajo de sus rodillas. El camionero no podía creer lo que estaba viendo, y en un momento de adrenalina, retó a los golpes a esa criatura. En eso, aquella cosa desapareció. Sí, así como lo escuchan, de un momento a otro se esfumó. Con mucha cautela revisamos la unidad donde estaba aquella cosa, pero no encontramos nada. Estábamos a punto de irnos, cuando de pronto escuchamos el crujir de unos huesos. Les prometo que yo no quería voltear, pues de alguna manera sabía que esa cosa estaba detrás de nosotros. Y dicho y hecho, allí estaba esa criatura, pero ahora en sus manos sostenía el cuerpo de aquel pobre animalito. Lo estaba exprimiendo como si fuera un trapo mojado, lo que provocaba el ruido que previamente escuchamos. El camionero tiró su bate y yo vi su intención por escapar, pero al dar un paso, se quedó completamente inmóvil. Aquella criatura comenzó a caminar hacia nosotros, y en ese momento yo le pedí a Dios que por favor me ayudara, y como si de un milagro se tratara, en ese momento llegaron 2 camiones al paradero, lo que provocó ruido e hizo que aquella cosa se perdiera en la oscuridad. En ese momento el camionero recuperó la movilidad y salimos corriendo a su unidad. Ambos estábamos intentando encontrar una explicación lógica para lo sucedido, pero honestamente no encontrábamos ninguna. No sabemos en qué momento pasó, pero cuando nos dimos cuenta ya estaba amaneciendo. Verdaderamente perdimos la noción del tiempo. El camionero me dijo que tenía que seguir con su ruta y me aconsejó que me fuera a mi casa y que ya no regresara. Yo le di las gracias por su ayuda, pues de no haber sido por él, probablemente no estaría contando mi historia. Llegué a casa muerta de miedo y durante todo el día me la pasé en mi cama. Ese día no comí nada y tampoco logré conciliar el sueño. No me sacaba de la mente aquella escena, aquellos ojos y aquella criatura. Como si hubiera salido de una clase de trance, tomé el teléfono y le llamé a una amiga que trabaja en el mismo lugar. Le conté lo que había pasado, pero ella no me creyó. Incluso imaginó que había probado alguna droga y me dijo que ya no me metiera de eso. Así pasaron los días, hasta que ayer en la mañana recibí una llamada suya. Demasiado asustada me dijo haber encontrado un perrito desvivido en aquella zona, con las mismas características que previamente mencioné.
Dicha situación me motivó a contar los eventos que viví, pues quiero que por favor tengan cuidado, que no se paren en esa carretera durante la noche. Tal vez durante estos días estén a salvo gracias a las lluvias, pero recuerden que esto es pasajero y pronto volveremos a la normalidad. Honestamente no sé lo que es. Desconozco si es un humano con alguna enfermedad o si de verdad se trate de un vampiro. Y aunque ustedes crean que simplemente es un disparate, yo sé lo que vi. Yo sé lo que se esconde en aquella carretera durante las noches.